Muy buenos días para todos. En nombre de la Federación Teosófica Interamericana, hoy domingo 12 de junio, recibimos a todos nuestros hermanos invitados y a nuestros conferenciantes con la charla El universo manifestado según la ciencia y la teosofía. Vamos a pasar a la invocación por la hermana Emilce Barrera y después presentar formalmente a los invitados. Adelante, Emilce. Bien, cerramos los ojos unos instantes. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Muchas gracias. Gracias, Emilce. Como le decía, la Federación Teosófica Interamericana recibe con mucha alegría a dos hermanos de la República Dominicana de la logia ADMA, que es el hermano Rodolfo Gil y el hermano Felipe de Castro, en una conferencia que van a compartir, que lleva por título El universo manifestado según la ciencia y la teosofía. Rodolfo Gil es un hermano muy trabajador, un luchador por el medio ambiente, un hombre que se une hombro con los campesinos para ayudarlo a defender su fruto. Trabaja incansablemente con la protección de los ríos, con que se mantenga el planeta verde. Nosotros como estudiantes le damos las gracias a él por su labor pionera, porque trabaja levantando cada día el valor en todos los humanos que practican este método de vida para que sostengan la naturaleza lo más sana posible. El hermano Felipe de Castro, presidente de la logia ADMA, un estudioso y colaborador del trabajo teosófico, dispuesto a ayudar a todos los hermanos que busquen ayuda en la teosofía. Y ya lo hemos tenido otras veces, a nuestro hermano Felipe, muy dispuesto a servir. En esta mañana le damos la bienvenida a estos dos hermanos para escuchar la charla El universo manifestado según la ciencia y la teosofía. Hermanos, los micrófonos en este momento pasan a ser de ustedes. Gracias. Muchas gracias, Magali. Bienvenidos todos. Vamos a hablar hoy del universo manifestado según la ciencia y la teosofía. El lema de la teosofía, no hay religión más elevada que la verdad, es también el emblema de la ciencia. Ambos, ciencia y teosofía, se fundamentan en buscar la verdad. En esta presentación intentaremos explicar en una secuencia lógica lo que consideramos los elementos principales en la formación del universo, comparando las enseñanzas de la teosofía con los principios y las leyes científicas. Los textos investigados, tanto de teosofía como de ciencia, son los textos generalmente aceptados por estudiantes y personas versadas en estas ciencias. Lo que puede estar errado
es nuestra interpretación de los conceptos. Por eso preferimos en esta presentación, en lugar de dar opiniones, preferimos citar los mismos textos, tanto de la teosofía como de la ciencia. Les pedimos que al final de la charla, cada uno de ustedes evalúe lo presentado y siga investigando y estudiando hasta que estas grandes verdades, una por una, sean reconocidas y aceptadas por cada uno de nosotros. Por favor, Felipe, la próxima. En el universo manifiesto, todo lo que existe puede resumirse como la suma total de energías cósmicas y el campo de conciencia primordial o elemento único llamados respectivamente en sánscrito, Fohat y Akasha. La interacción entre este campo de conciencia primordial y Fohat crean los 7 planos de existencia de los que surgen la diversidad de vehículos o upadis que utilizan la vida y la conciencia para evolucionar. Esta tríada de fuerzas, campos y vehículos, o Fohat, Akasha y Upadis, son la manifestación de la vida y la conciencia. La doctrina secreta lo explica así. Fohat, corriendo a lo largo de los 7 principios de la Akasha, actúa sobre la sustancia manifestada, o el elemento único, como se ha dicho antes, y diferenciándolo en varios centros de energía, pone en movimiento la ley de evolución cósmica que, en obediencia a la ideación de la mente universal, trae a la existencia todos los diversos estados del ser en el sistema solar manifestado. Doctrina secreta, tomo 1, página 161. Previo al despertar del universo. Absolutidad, para Brahman, seidad, sat, Ein Sof. Una realidad absoluta anterior a todo ser manifestado y condicionado. Esta causa infinita y eterna es la raíz sin raíz de todo cuanto fue, es o ha de ser. Hállase por descontado, desprovista de toda clase de atributos y permanece esencialmente sin ninguna relación con el ser manifestado y finito. Es la seidad, más bien que ser, sat en sánscrito, y está fuera del alcance de todo pensamiento o especulación. Para Brahman o para Brahman, la realidad una, lo absoluto es el campo de la conciencia absoluta, esto es, aquella esencia que está fuera de toda relación con la existencia condicionada y de la cual la existencia consciente es un símbolo condicionado. Pero, en cuanto salimos en nuestro pensamiento de esta, para nosotros absoluta negación, surge el dualismo entre el contraste de espíritu o conciencia y materia, sujeto y objeto. Doctrina secreta, tomo 1, página 74. Diálogos de la Logia Blavatsky. Pregunta 4. ¿Cuáles son entonces las etapas de manifestación? Respuesta a la pregunta 4. La primera etapa es la aparición del punto potencial dentro del círculo, el logos inmanifestado. La segunda etapa es el brotar del rayo desde el potencial punto blanco, produciendo el primer punto, llamado en el Zohar, Keter o Séfira. La tercera etapa es la producción desde Keter, de Chokmah y Binah, constituyendo de este modo el primer triángulo, que es el tercer logos o logos manifestado, en otras palabras, el universo subjetivo y objetivo.
Además de este logos manifestado, manarán los 7 rayos, que en el Zohar son llamados los sefirots inferiores, y en el ocultismo oriental, los 7 rayos primordiales. Desde allí proceden las innumerables series de jerarquías. En la gráfica vemos 2 figuras. Abajo, 3 círculos blancos en fondo negro y a la derecha el árbol sefirotal. Ambos símbolos son 2 distintas representaciones sobre las etapas de la manifestación. En el árbol sefirotal, la tercera etapa, que se muestra como un triángulo en la parte superior del diagrama, representa el tercer logos o logos manifestado. De este logos emanan los 7 rayos o Dian Chohans, representados por los 7 círculos debajo del triángulo. Estos 7 Chohans son los vehículos para la manifestación. Son las fuerzas inteligentes que dan y establecen en la naturaleza las leyes que rigen el universo. En el dibujo de fondo negro con círculos blancos comentaremos un párrafo del proemio de la doctrina secreta. El ser blanca solo la superficie del disco y negro el fondo que lo rodea, muestra claramente que su plano es el único conocimiento, aunque todavía opaco y brumoso, que el hombre puede alcanzar. En este plano se originan las manifestaciones manvantáricas, porque en esta alma es donde dormita durante el pralaya el pensamiento divino, en el cual reposa oculto el plan de todas las cosmogonías y teogonías futuras. Podemos seguir. Las 3 etapas iniciales de la manifestación. Inflación. Expansión exponencial del universo durante sus primeros instantes de existencia. Confinamiento de quarks. Los quarks nunca han sido observados individualmente. Nucleosíntesis. Es la creación de nuevos núcleos atómicos, los centros de los átomos que están formados por protones y neutrones. La nucleosíntesis ocurrió en el corto periodo entre el primer segundo del Big Bang hasta el tercer minuto después del Big Bang. En ese espacio de tiempo, un plasma de quarks y gluones se condensó en protones y neutrones. Bien, el nombre de quarks viene de una novela de James Joyce. Vamos a hablar ahora de este cuadro. 300.000 años después del Big Bang, los núcleos comienzan a atraer electrones recién liberados de las intensas fuerzas gravitatorias en este universo primigenio. Debido a la ley de polaridad, los electrones se unen con núcleos con carga eléctrica opuesta y se forman los primeros átomos de hidrógeno y de helio. Seguimos. En la imagen a la derecha, HPV habla de la etapa cuando el tercer logo se manifiesta. Dice, la tercera etapa es la producción de este Keter de Chokmah y Binah, constituyendo de este modo el primer triángulo, que es el tercer logos o logos manifestado, en otras palabras, el universo subjetivo y objetivo. Al mismo tiempo aparece el primer triángulo en el plano físico. Una partícula elemental curiosamente llamada quark. En las imágenes de abajo vemos estas primeras partículas elementales que surgen del plasma primigenio del Big Bang. Son los llamados quarks, cuya constitución representa el primer triángulo físico manifestado, surgido antes del primer segundo después del Big Bang. Los quarks individuales nunca son observados en la naturaleza. Siempre están estrechamente unidos. Los hadrones con H, que forman casi toda la materia conocida, están compuestos por 3 quarks en forma de triángulo, formando protones y neutrones,
que a su vez componen el núcleo atómico. Esta diminuta partícula elemental contiene el germen de toda la ideación cósmica, el padre-madre que da a luz el universo o el hijo. Su propia estructura tiene todas las instrucciones para evolucionar y agruparse, construyendo formas cada vez más complejas y produciendo la diversidad necesaria para evolucionar hacia formas biológicas que eventualmente serán seres humanos. En el dibujo del medio vemos un círculo que contiene 6 círculos más pequeños unidos en 2 triángulos de 3 elementos. Estos 6 círculos aparentan tener 3 pequeñitos círculos cada uno, pero estos son números escritos que indican su carga eléctrica. Este dibujo es una descripción hecha en un estudio del 1895 por Besant y Leadbeater sobre la composición interna del hidrógeno y de los demás elementos conocidos en esa época y recopilados en el libro Química Oculta. 70 años antes de que la ciencia confirmara la existencia de los quarks, que fue en el 1965. La imagen abajo a la izquierda muestra 2 quarks arriba con un quark abajo formando un protón que en forma de triángulo y un quark arriba con 2 quarks abajo formando un neutrón, que es el otro triángulo. La descripción de arriba y abajo no está relacionada con la posición relativa. Son solo nombres para clasificar los quarks según sus características individuales. Seguimos. Nuestro átomo físico no es materia. Consiste en millares y millares de puntos de la conciencia del tercer logos, mantenidos por él en una forma particular para realizar un trabajo específico, el de construir el plano físico, los upadis o vehículos, fundamentos de teosofía de Jnana-Dasa. En esta representación artística a la derecha, un electrón orbita el núcleo de un átomo, girando alrededor de su eje, mientras una nube de otras partículas subatómicas se emiten y absorben constantemente. Müller, Fundación Nacional de Ciencias. Vemos la similitud, el parecido de ambos dibujos. El de arriba, del libro de Química Oculta de Besant y Leadbeater, y el de abajo, una reproducción artística de la ciencia. Los millares de puntos de la conciencia del tercer logos lo vemos representado en el dibujo superior. Esas líneas representan las llamadas espirillas, según la teosofía. Esto me trae a la mente la imagen de campos emanados de la conciencia cósmica que vibran como onda y forman los llamados toroides. El toroide es una forma, la forma preferida de la naturaleza. Estos siguen el movimiento básico del universo, como vimos anteriormente, guiado por las mismas leyes que dan orden y propósito al universo. En el dibujo de abajo vemos la similitud de ambas descripciones. Podemos seguir, Felipe. El primer elemento químico seleccionado para su examen fue un átomo de hidrógeno. Se vio que consiste de 6 pequeños cuerpos, la foto de arriba, contenidos en una forma parecida a un huevo. Rotaba con gran rapidez sobre su propio eje, vibrando al mismo tiempo, la foto de abajo, los cuerpos internos realizando giros similares. El átomo entero gira y palpita y tiene que ser fijado por el uso del poder de la voluntad antes de que sea posible una observación exacta. Besant y Leadbeater, 1896. Se vio que consiste de 6 pequeños cuerpos contenidos en una forma parecida a un huevo. Los 6 pequeños cuerpos están colocados en 2 series de 3 formando 2 triángulos que no son intercambiables. Cada cuerpo tenía la apariencia de una cavidad esférica denotada por círculos
en un medio ambiente transparente, más parecido a una burbuja de aire entrampada en el agua. Estos grupos de 3 OPAs, átomos ultérrimos físicos, estaban colocados en 2 triángulos llamados triángulos hidrógeno, los cuales estaban interpenetrados y ligados uno con otro a lo largo del espacio por líneas de atracción. Pesan y Leadbeater 1896. Estos átomos ultérrimos físicos que fueron descritos por Besan y Leadbeater, quienes a través de la observación, posiblemente en el plano astral, que es donde se encuentran los moldes de todas las formas físicas, identificaron partículas unidas en forma triangular de 3 en 3. Son lo que los físicos ahora reconocen como el núcleo y el protón del átomo. Aunque en el 1895, cuando ellos iniciaron sus investigaciones, los científicos tardarían todavía 70 años más para descubrir los quarks, que son los componentes centrales de la materia. Esos componentes alrededor de los cuales se comienza a tejer el universo. Seguimos. En la figura de arriba tenemos el primer triángulo, la corona sefirotal, Keter, el Padre, la sabiduría, Yokmak, el Hijo, el amor, Binah, el Espíritu Santo, el poder. Idéntico a la segunda gráfica, la Trinidad, Padre, Madre, Hijo, las 3 emanaciones, los 3 logos, el tercer logos, Shiva, Vishnu, Brahma, tanto amor, sabiduría. La corona sefirótica o sefirotal es la producción desde Keter de Chokma y Binah. Constituye el primer triángulo, que es el tercer logos, lo primero manifestado. Es curioso, pero no es casualidad que tenga la misma composición y forma de la primera partícula física que surge del Big Bang, que vemos a la derecha de la gráfica. Podemos seguir, ¿no? Absolutidad, para Brahman, seidad, sat, ideación cósmica, logos. De ahí surge el gran aliento, que es el espacio abstracto absoluto, conciencia absoluta, movimiento abstracto absoluto, conciencia incondicionada. Esta seidad se simboliza en la doctrina secreta bajo 2 aspectos. Por una parte, el espacio abstracto absoluto, que representa la mera subjetividad, lo único que ninguna mente humana puede excluir de concepto alguno ni concebir en sí mismo. Por otra parte, el movimiento abstracto absoluto, que representa la conciencia incondicionada. Los mismos pensadores occidentales han hecho ver que la conciencia es inconcebible para nosotros sin el cambio. Y lo que mejor simboliza el cambio es el movimiento, su característica esencial. Compendio de la doctrina secreta, página 9. Dice la doctrina secreta sobre el gran aliento, que su atributo único y absoluto, que es ello mismo, movimiento eterno e incesante, que es el movimiento perpetuo del universo, en el sentido de espacio sin límites y siempre presente. De este gran aliento surgen Akasha como campo de manifestación y Fohat como la fuerza intelectual que acompaña la ideación cósmica. Fohat es la energía que diferenciará este campo de manifestación o Akasha en lo que conocemos como los 7 planos de existencia. Seguimos. Absolutidad, para Brahman, seidad, sat, Ein Sof, espacio abstracto absoluto, conciencia absoluta, movimiento abstracto absoluto, conciencia incondicionada, absoluto movimiento abstracto, el gran aliento. El gran aliento toma el carácter de ideación precósmica. Él es la fuente y origen de la fuerza y de toda conciencia individual,
y provee de inteligencia directora al vasto plan de la evolución cósmica. Este término simboliza la realidad única considerada bajo el aspecto de absoluto movimiento abstracto. Es la que siempre está yendo y viniendo. La aparición y desaparición del universo se expresan como una expiración e inspiración del gran aliento, que es eterno y por ser movimiento es uno de los tres símbolos de lo absoluto. Cuando el gran aliento es proyectado, recibe el nombre de aliento divino y es considerado como la respiración de la deidad inconocible, existencia única que exhala un pensamiento, por decirlo así, que pasa a ser el cosmos. Cuando el aliento divino es inspirado, el universo desaparece en el seno de la Gran Madre, el caos. Rosario Teosófico de HPB. Absolutidad para Brahman, seidad, sat, ideación cósmica, logos. Surge el gran aliento. Espacio abstracto absoluto es conciencia absoluta. Movimiento abstracto absoluto es conciencia incondicionada. Y ahí surge Akasha como potencialidad, Fohat como potencialidad. Y en el tercer logos surgen como los 7 planos de manifestación. No hay comentarios en esa, ¿eh? El eterno Padre, envuelto en sus siempre invisibles vestiduras, había dormitado una vez más durante 7 eternidades. Así, las vestiduras vienen a expresar el nómeno de la materia cósmica no diferenciada. No es la materia tal como nosotros la conocemos, sino la esencia espiritual de la materia, y en su sentido abstracto es coeterna y aún una con el espacio. La naturaleza raíz es también la fuente de las propiedades sutiles e invisibles de la materia visible. Es, por decirlo así, el alma del espíritu único e infinito. Los indos la llaman Mula Prakriti. Dicen que es la sustancia primordial, la cual es la base del Upadi o vehículo de todos los fenómenos, sean físicos, psíquicos o mentales. Es el principio del que irradia el Akasha. Doctrina Secreta, tomo 1, página 93. Sí. La frase de la estancia 1, cuando hace mención de las 7 eternidades, se refiere tanto al Mahakalpa o la gran edad de Brahma, como al Pralaya solar y resurrección subsiguiente de nuestro sistema planetario en un plano más elevado. Señalamos que existen muchas clases de Pralaya y esta palabra sánscrita significa la disolución de una cosa visible. Seguimos. El despertar del universo. Después de un pralaya, lo primero que despierta la vida activa es el plástico Akasha, el Padre-Madre, el espíritu y el alma del éter, o sea, el plano del círculo. El espacio es llamado la Madre, antes de su actividad cósmica, y el Padre-Madre en la primera etapa de su despertar. Doctrina Secreta, tomo 1, página 78. El reino de la Akasha es el espacio noumenal indiferenciado y abstracto que será ocupado por Chidakasam, el campo de la conciencia primordial. Tiene, sin embargo, varios grados en la filosofía oculta. De hecho, los 7 campos. El primero es el campo de la conciencia latente, que es Poeva, con la duración del primero y segundo logos inmanifestado. Doctrina Secreta. Bien, el único atributo de Akasha es el sonido. Vamos a mantener esto en nuestras mentes. El sonido es la característica de la Akasha. Él genera el aire, cuya propiedad es el tacto, el cual por fricción se convierte en productor de color y de luz.
Cuando hablamos de sonido, hablamos de vibración, de luz, colores, sonidos. Todos son campos de distintas frecuencias vibratorias, interactuando entre todos para crear los distintos planos de evolución de la conciencia. Seguimos. Fohat. La reflexión de la mente universal es la ideación cósmica y la fuerza intelectual que acompaña a esta ideación se convierte objetivamente en el Fohat del filósofo budista esotérico. Fohat, corriendo a lo largo de los 7 principios de la Akasha, actúa sobre la sustancia manifestada o el elemento único, como se ha dicho antes, y diferenciándolo en varios centros de energía, pone en movimiento la ley de evolución cósmica que, en obediencia a la ideación de la mente universal, trae a la existencia todos los diversos estados del ser en el sistema solar manifestado. Fohat es la energía dinámica de la ideación cósmica. En las demás enseñanzas es Fohat la electricidad cósmica, y a este efecto conviene recordar la relación entre la electricidad y la actividad cerebral. Es el misterioso lazo que une el espíritu con la materia, el sujeto con el objeto, el puente por medio del cual las ideas existentes en el pensamiento divino se imprimen en la sustancia cósmica como leyes de la naturaleza. Doctrina Secreta, tomo 1. La evolución comienza por la energía intelectual del logos. Esta luz del logos es el lazo entre la materia objetiva y el pensamiento subjetivo de Ishvara o el logos. Se le llama Fohat y es el instrumento con que el logos opera. Fohat es la unidad trascendental que enlaza a todas las energías cósmicas, tanto en los planos invisibles como en los manifestados. Doctrina Secreta. Cuando suena la hora para que aparezca el tercer logos, entonces, desde la latente potencialidad irradia un campo inferior de conciencia diferenciada, la cual es Bahat o toda la colectividad de aquellos Dhyan Chohans, de vida senciente de los cuales Fohat es el representante en el plano objetivo, como los Manasaputras lo son en el plano subjetivo. Diálogos de la Logia Blavatsky. Fohat es una cosa en el universo aún no manifestado y otra cosa en el mundo fenomenal y cósmico. En el primero es una idea abstracta, nada produce todavía por sí mismo, es simplemente el poder creador potencial. En el segundo es el oculto poder electrovital personificado que bajo la voluntad del logos creador une y combina todas las formas, dándoles el primer impulso que con el tiempo se convierte en ley. La fuerza activa en la vida universal, el principio animador que electriza cada átomo haciéndole entrar en la vida. La eminente unidad que enlaza todas las energías cósmicas, tanto en los planos invisibles como en los manifestados. Penetrando en el seno de la sustancia inerte, la impulsa a la actividad y guía sus primarias diferenciaciones en los 7 planos de la conciencia cósmica. Obra sobre la sustancia manifestada o elemento único y diferenciándolo en varios centros de energía, pone en acción la ley de evolución cósmica que, obediente a la ideación de la mente universal, hace brotar a la existencia todos los diversos estados del ser en el sistema solar manifestado. Doctrina Secreta, tomo 1, Cosmogénesis. Voy a repetir este párrafo. Penetrando en el seno de la sustancia inerte o sustancia indiferenciada, la impulsa la actividad y guía sus primarias diferenciaciones en los 7 planos de la conciencia cósmica. Se puede decir que este es un resumen de todo el proceso de la manifestación. Seguimos, Felipe. La última vibración de la séptima eternidad. Estancia 3, Sloka 1.
La última vibración de la séptima eternidad palpita a través del infinito. La madre se hincha y se ensancha de dentro a fuera como el botón del loto. La última vibración de la séptima eternidad comienza fuera del tiempo y del espacio, es sinónimo del primer logos, y termina con el tercer logos cuando comienzan el tiempo y el espacio. El segundo logos participa de la esencia o naturaleza del primero y del último. No hay diferenciación con el primer logos. La diferenciación solamente comienza en el latente mundo del pensamiento con el segundo logos y recibe su plena expresión, es decir, se convierte en la palabra hecha carne con el tercero. El tercer logos es la última diferenciación del segundo y la individualización de las fuerzas cósmicas de las cuales Fohat es el jefe. Porque Fohat es la síntesis de los 7 rayos creadores Jan Johans que proceden del tercer logos. Dice la explicación de la estancia 3 que la última vibración de la séptima eternidad estaba preordenada, no por ningún dios en particular, sino que tuvo lugar en virtud de la ley eterna e inmutable de los grandes períodos de actividad y de reposo, llamados de un modo tan gráfico y al mismo tiempo tan poético, los días y noches de Brahma. Esta última vibración es la que origina el despertar de un nuevo universo. Seguimos. Estancia 3, Shloka 2. Hunde la vibración y sus veloces alas tocan al universo entero y al germen que mora en las tinieblas, tinieblas que alientan sobre las dormidas aguas de la vida. La sustancia, siempre invisible e inmaterial para nosotros, presente en la eternidad, proyectó su sombra periódica desde su propio plano en el regazo de Maya. Esto implica que, no siendo tal expansión un aumento de magnitud, porque la extensión infinita no admite ningún agrandamiento, era un cambio de condición. Se extendió a manera del capullo del loto, porque la planta loto no solamente existe como un embrión en miniatura en su semilla, cualidad característica física, sino que su prototipo se halla presente en una forma ideal en la luz astral desde la aurora hasta la noche durante el periodo manvantárico. Lo mismo que de hecho todas las demás cosas en este universo objetivo, desde el hombre hasta el animal, desde los árboles gigantescos hasta las hojas de hierba más diminutas. Doctrina secreta, tomo 1. Recapitulemos. Primero, lo absoluto. Para Brahman de los Vedantinos o la realidad una, Sat, que es, como dice Hegel, al mismo tiempo absoluto ser y no ser. Segundo, el primer logos. El logos impersonal y en filosofía no manifestado, el precursor del manifestado. Esta es la primera causa, lo inconsciente de los panteístas europeos. Tercero, el segundo logos, espíritu materia, vida, el espíritu del universo, Purusha y Prakriti, la dualidad. Cuarto, el tercer logos, la ideación cósmica, Mahatma inteligencia, el alma universal del mundo, el nómeno cósmico de la materia, la base de las operaciones inteligentes de la naturaleza, llamado también Mahabudhi. La realidad una, sus aspectos duales en el universo condicionado. La formación de los 7 grandes planos del sistema solar con sus 7 subplanos es pues obra del tercer logos, la obra. Él es la fuerza animadora de la materia de todos los planos. La expresión de su fuerza en la materia del plano físico es la electricidad. Fohat, página 81, Fundamentos de Teosofía, Hinaharadasa. En la doctrina secreta, tomo 1, página 77, vemos. Tercer logos, mediación cósmica, Mahat o inteligencia, el alma universal del mundo, el nómeno cósmico de la materia.
Separada de la sustancia cósmica, la ideación cósmica no podría manifestarse como conciencia individual, pues solo por medio de un vehículo de materia surge esta conciencia como yo soy yo. Es necesaria una base física para enfocar un rayo de la mente universal a cierto grado de complejidad. A su vez, separada de la ideación cósmica, la sustancia cósmica permanecería como una abstracción vacía y ninguna manifestación de conciencia podría seguirse. Compendio de la Doctrina Secreta, página 31. Es el pensamiento eterno impreso en la sustancia o espíritu materia en la eternidad. Pensamiento que se vuelve activo al principio de cada nuevo ciclo de vida. Es uno de los aspectos de lo absoluto. No puede manifestarse como conciencia individual independientemente de la sustancia cósmica, puesto que necesita para ello un vehículo material. Doctrina Secreta, tomo 1, página 43. Upadis, vehículos. Jan Johans. Estos 7 principios dimanan de las 7 jerarquías superiores de ángeles o Jan Johans, que a su vez están relacionadas con los colores y sonidos y constituye colectivamente el logos manifestado. Es la eterna música de las esferas. Hallamos la perfecta escala correspondiente a los colores y en el número determinado por la vibración del color y sonido que subyace en todas las formas y guía todos los sonidos. Vemos el pináculo del universo manifestado. Doctrina Secreta, tomo 6, página 104. Los AI Jan Johans son las huestes colectivas de seres espirituales, las huestes angélicas del cristianismo, los Elohim y mensajeros de los judíos, los cuales son el vehículo para la manifestación del pensamiento y de la voluntad divina o universal. Son las fuerzas inteligentes que dan y establecen en la naturaleza las leyes, al paso que ellos mismos obran conforme a leyes que le han sido impuestas de modo análogo por poderes todavía más elevados. Doctrina Secreta, tomo 1, página 97. En Cosmogénesis leemos: los Dhyanis velan sucesivamente sobre una de las rondas y grandes razas raíces de nuestra cadena planetaria. Además, se dice de ellos que envían sus bodhisattvas, los representantes humanos de los Dhyani Budas, durante cada ronda y cada raza. Así como todo el universo se manifiesta por un sistema jerárquico de seres espirituales, asimismo la ciencia reconoce el mismo sistema de organización para individuos, grupos, especies, no importa el nivel que ocupemos en la escala jerárquica. Podemos seguir. Ellos son los constructores y modeladores y en último término los creadores de todo el universo manifestado, en el único sentido en que el nombre de creador es inteligible. Dan forma al universo y le dirigen. Son los seres inteligentes que ajustan y vigilan la evolución, encarnando en sí mismos aquellas manifestaciones de la ley una que conocemos como leyes de la naturaleza. Doctrina Secreta, tomo 1, página 81. Todo el cosmos es dirigido y vigilado y animado por series casi interminables de jerarquías de seres sencientes, teniendo cada uno de ellos una misión que cumplir y quienes, ya se les llame por un nombre o por otro, Jan Johans o ángeles, son mensajeros en el sentido tan solo de ser agentes de las leyes kármicas y cósmicas. Varían hasta el infinito en sus grados respectivos de conciencia y de inteligencia, y al llamarlos a todos espíritus puros sin mezcla alguna terrena, sobre la que el tiempo hará presa algún día, es tan solo tomarse una licencia poética. Pues cada uno de estos seres o bien fue o se prepara para convertirse en un hombre, sino en el presente Manvantara, en uno de los pasados o en uno de los futuros. Cuando no son hombres incipientes, son hombres perfeccionados en sus esferas superiores, menos materiales. Difieren moralmente de los seres humanos terrestres
tan solo en que se hallan libres del sentimiento de la personalidad y de la naturaleza emocional humana. Doctrina Secreta, tomo 1, página 317. Fohat y Akasha, los 7 planos de manifestación. Plano Adi, plano primero, primordial o supremo. La base, fundamento o sostén del universo, fuente de la cual éste recibe la vida. Es el plano de la deidad desconocida, plano superior a la comprensión humana. Plano Anupadaka, plano que en orden descendente viene después del plano Adi. Lo mismo que este último, es el campo de manifestación exclusiva del Logos y, como indica su nombre, sin receptor, que existe por sí mismo, etc. Es aquel en que no se ha formado todavía ningún vehículo. Plano átmico, plano del Atman, llamados también nirmánico, es el 5º plano, el más elevado aspecto humano del Dios que está en nuestro interior. Plano búdico, es el 4º plano del universo. En él hay todavía dualidad, pero no separación. Plano mental. Plano mental sigue en orden ascendente al plano astral, refleja la mente universal de la naturaleza y es el plano que en nuestro pequeño sistema corresponde al de la gran mente del cosmos. Plano astral es la región del universo inmediata al plano físico. La materia astral es mucho más sutil que la del plano físico. Plano físico es el plano inferior de la materia más o menos densa, llamado por otro nombre plano material o terrestre, que es el plano en que existe el mundo que habitamos y al que pertenece nuestro cuerpo causal. Bien, estos son los 7 planos de existencia. La manifestación del Logos único dividido en 3 etapas que son los 3 logos. Las fuerzas de la naturaleza física son 7, igual que son 7 los Dian Johans. Hay 7 colores, 7 notas musicales. Al igual que nuestra capacidad de percepción, existen 7 diferentes aspectos que corresponden a otras tantas condiciones de la materia. Un ser humano está compuesto de 7 principios. El 7 es uno de los números sagrados. Seguimos. En total, hay 7 estados conocidos de la materia, no solo 3. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con las 3 fases de la materia, sólidos, líquidos y gaseosos. Pero a temperaturas más altas, los átomos que componen la materia se ionizan, creando un plasma, y a temperaturas realmente altas, los protones y neutrones individuales se descomponen en un plasma de quarks gluones. Mientras tanto, a temperaturas muy bajas, los diferentes tipos de partículas forman condensados de Bose-Einstein o fermiónicos. Bien, estos son los 7 subplanos del plano físico. En el rango de temperaturas más altas existen 2 tipos de plasma. Uno se debe a que la estructura atómica se disuelve y los electrones quedan libres de los neutrones y protones. El otro plasma a temperaturas todavía más altas, similares a las del Big Bang. Los protones y neutrones se descomponen formando un plasma con una energía similar a la que se generó en este estallido inicial. En la parte inferior o temperaturas bajas, en un rango se forman condensados de un tipo y en el extremo inferior se forman condensados con otro tipo de fermiones. Estos 4 estados, más los ya conocidos gaseosos, líquidos y sólidos, hacen el total de 7 estados de materia reconocidos por la ciencia y que coinciden con lo expresado en la teosofía sobre el número 7. Seguimos. La historia del universo se puede dividir en 3 eras cósmicas: la era de la radiación, la era de la materia y la actual era de la energía oscura. En este cuadro tenemos el pralaya, que es el área del pralaya de lo incondicionado, y tenemos a Fohat, que parte desde el pralaya a la manifestación
y Akasha, que parte del Pralaya a la manifestación. La línea vertical es lo que la ciencia define como la explosión del Big Bang. Bien, presten atención a la definición, a la descripción de este cuadro, porque luce complejo, luce como un poquito complicado, pero no lo es si lo vemos en detalle. De izquierda a derecha, el Pralaya, lo incondicionado. Luego viene una raya vertical que representa el mismo instante de la manifestación. Vemos que Fohat y Akasha están en ambos lados de esta raya que podemos llamar la raya de Pizarro. A partir de esta línea de tiempo se inicia la manifestación. En la primera etapa del Big Bang, la mayor parte de la energía se encontraba en forma de radiación. Progresivamente, la radiación y la materia reducen su densidad en la medida que el universo se expande y se igualan la densidad de la materia y la energía. Hace 5 billones de años, coincidiendo con la formación del sistema solar, la densidad de la energía del vacío supera la densidad de la materia y esto da impulso a una segunda etapa de expansión del universo que actualmente sigue incrementándose con el tiempo. En la parte de abajo de la gráfica vemos una línea verde horizontal que nunca ha variado. Es la medida de la energía del vacío que indica una constante a través del tiempo desde el mismo Big Bang. Podemos ver que la densidad del vacío, que se mide como energía oscura y se conoce también como energía del vacío, es la misma durante y después del Big Bang. Esta energía oscura no interactúa con las demás fuerzas. Por eso, durante el Big Bang no se afecta, ni aumenta, ni disminuye. Al ser la única constante que podemos ver en esta gráfica, podemos asumir que este vacío existía antes del Big Bang y que este vacío eterno es una condición de lo absoluto. Podríamos especular que el Big Bang es este vacío llamado espacio abstracto absoluto, cambiando de fase que se inicia por la última vibración de la séptima eternidad. La actual expansión acelerada es un indicador de que el universo aparenta dirigirse a lo que llaman el Big Freeze, un estado en el que toda la materia pierde su energía y el universo se congela. Sin embargo, recientemente surgieron nuevos estudios que plantean que dentro de unos 65 millones de años, la expansión acelerada se detendrá y el universo comenzará a contraerse. En este estudio, Paul Steinhardt, director del Centro de Ciencia Teórica de la Universidad de Princeton, afirma que puede haber dos finales. El primero, un Big Crunch o gran crujido, en el que todo se comprimiría poniendo fin al espacio-tiempo y la realidad, y el otro, un Big Bang o gran estallido, al que se refiere como el gran rebote. El universo se comprimirá para volver a renacer como parte de un ciclo infinito de universos que existieron antes que el nuestro y seguirán creándose y destruyéndose para siempre. Esto último coincide con lo expresado por la teosofía sobre el gran aliento. Seguimos. Los vehículos, Upadis. El diseño favorito de la naturaleza son los toroides y espirales porque estas formas surgen de las dos fuerzas fundamentales de la naturaleza. Los diálogos de la Logia Blavatsky, página 29, encontramos la pregunta 14. Durante el Manvantara, cuando el hijo está en manifestación o está despierto, ¿el padre-madre existe independientemente o solo como manifestado en el hijo? Respuesta a la pregunta 14.
Al usar los términos padre, madre e hijo, deberíamos precavernos para evitar de antropomorfizar el concepto. Los dos primeros son simplemente las fuerzas centrífuga y centrípeta y su producto es el hijo, el universo. Además, es imposible excluir uno u otro de estos factores de la concepción de la filosofía esotérica. Más adelante veremos que estas dos fuerzas, la centrífuga y la centrípeta, son las que ocasionan el giro que vemos en las formas manifestadas en el universo. Desde el átomo a las galaxias y el mismo universo, todo se mueve en forma de remolinos. Seguimos. El poder activo, el movimiento perpetuo del gran aliento, despierta el cosmos a la aurora de cada nuevo periodo, poniéndolo en movimiento por medio de las dos fuerzas opuestas, la centrípeta y la centrífuga, que son lo masculino y lo femenino, positivo y negativo, físico y espiritual, constituyendo las dos la fuerza primordial una y siendo de este modo causa de que se objetive en el plano de la ilusión. En otras palabras, este movimiento doble transfiere el cosmos desde el plano del ideal eterno al de la manifestación finita o desde lo noumenal a lo fenomenal. Doctrina Secreta, tomo 1, página 324. Todo el universo funciona bajo un esquema jerárquico. Este patrón de red de organización se manifiesta a través de escalas. Este es el principio organizador de la naturaleza por el cual la evolución es posible. Cada unidad de conciencia sirve de puente de comunicación con otras para comunicarse hacia arriba o hacia abajo. En cada plano de existencia se requiere de un vehículo, un puente. Este es el viaje de la vida para evolucionar la conciencia. En la gráfica vemos las distintas escalas del universo. En cada una de las escalas, partiendo de la más básica o pequeña, llamada escala de Planck, donde se encuentran las partículas elementales, también conocidas como bloques de construcción del universo. Estas partículas son el primer vehículo que utiliza la vida consciente para evolucionar en el plano físico. Las partículas elementales se agrupan con otras movidas por las fuerzas de atracción y repulsión y van formando átomos que a su vez se unen con otros átomos para formar moléculas. De una combinación de moléculas surge la primera manifestación de vida biológica en forma de bacterias unicelulares que se alimentaban de metano. Estas bacterias evolucionan combinándose entre ellas y forman nuevos organismos capaces de convertir la luz solar en energía y en ese proceso eliminan átomos de oxígeno que fueron enriqueciendo la atmósfera para hacerla apta a la diversidad de nuevas formas de vida que la naturaleza iba creando. La vida y la conciencia crean y habitan las formas cada vez más complejas en cada una de las escalas hasta que surgen los seres humanos. Como dijo Plotino, la humanidad está a medio camino entre los dioses y las bestias. Todo tiene que ser hombre o haberlo sido o algún día lo será. Solo el ser humano puede servir de puente o vehículo para la conciencia retornar a su fuente repleta de experiencias, que es el propósito del viaje de la vida a través de la materia. Seguimos. Doctor Nassim Haramein. El spin es la fuente natural de fuerza centrífuga y centrípeta que emerge de la densidad del gradiente a través de las escalas, al igual que un huracán emerge debido a los gradientes de presión y temperatura. La energía del vacío, del espacio vacío, el vacío clásico cosmológico, se ha estimado en 10 a la menos 9 joules por metro cúbico. Asimismo, la densidad de energía del vacío a escala cuántica es de 10 a la 113 joules por metro cúbico. Esta diferencia de 122 órdenes de magnitud en las densidades de vacío entre las escalas micro y cosmobiológicas
se conoce como la catástrofe del vacío. Este gradiente de densidad extremadamente grande origina el spin en todas las escalas. En el lado izquierdo del dibujo vemos una regla que indica una escala de energía medida en joules. Arriba, en la parte de arriba de la regla, vemos la fuerza centrífuga en escala cósmica, que es una fuerza expansiva, se mueve hacia afuera. Y abajo, la fuerza centrípeta en la escala de Planck, que es atractiva y se mueve hacia su centro. Esta diferencia de gradiente entre una y otra, interactuando entre ellas, es lo que crea el giro o spin. El padre-madre, fuerza centrífuga y centrípeta que produce el hijo o el universo. Seguimos. La teoría holográfica de Nassim Haramein demuestra que la masa y las fuerzas emergen del vacío cuántico o de las fluctuaciones del vacío, dando una respuesta elegante y simple a esa pregunta. Además, al incluir el torque y la fuerza de Coriolis, efecto de la rotación del planeta, en las ecuaciones del campo de Einstein, Nassim Haramein obtiene una topología modificada y corregida para el universo, representando como un toroide doble, que es una configuración de doble bucle sobre sí mismo. En la gráfica tenemos el campo magnético del planeta, el toroide y el fogaje en el hombre. El científico y filósofo Arthur Young explica que un toroide es el único patrón de energía o dinámica que puede sostenerse a sí mismo y está hecho de la misma sustancia que el entorno, como un tornado, un anillo de humo en el aire o un remolino en el agua. El toroide también se aplica en el nivel humano. Cada persona no solo es un toroide, nuestros cuerpos son una superficie continua, piel, que está rodeados cada uno por nuestro propio campo electromagnético toroidal. El toroide de cada individuo es distinto, pero al mismo tiempo abierto y conectado a todos los demás en un mar continuo de energía infinita. El código para el universo. El toroide es una dinámica de energía que se parece a una rosquilla o un donut. Es una superficie continua con un agujero en él. La energía fluye a través de un extremo, circula alrededor del centro y sale por el otro lado. El toroide se puede ver en todas partes, en los átomos, células, semillas, flores, árboles, animales, humanos, huracanes, planetas, soles, galaxias e incluso el cosmos como un todo. El mismo campo de energía puede sentirse con un imán. La frecuencia electromagnética del corazón también tiene forma toroidal y este campo electromagnético se conecta al chakra del corazón. Seguimos. Tenemos la gráfica de la burbuja en la Vía Láctea, el toroide y el hidrógeno molecular. Originalmente observado en 2010, las burbujas arrojan luz de alta energía conocida como rayos gamma. Se cree que las imponentes estructuras, cada una de 25.000 años luz de altura, son reliquias de un antiguo estallido de gas del centro de la galaxia. En los dibujos podemos ver la similitud de la forma toroide, la forma básica en el universo, establecida por leyes desde sus inicios en todas sus diferentes escalas, en la galáctica, en la planetaria y en la atómica. Recordemos el axioma hermético que dice, como es arriba, es abajo y viceversa. Seguimos, Felipe. ¿Cómo se iniciaron las primeras reacciones químicas en el origen de la vida y cuál era su fuente de energía? Investigadores de la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf han reconstruido el metabolismo del último ancestro común universal, Luca. Descubrieron que casi todos los pasos químicos utilizados por la vida primordial para reconstruir los componentes básicos moleculares de las células son reacciones de liberación de energía. Esto identificó la fuente de energía buscada durante mucho tiempo, necesaria para impulsar estas reacciones
que se ha estado ocultando a simple vista. Dicho de otra manera, casi todas las reacciones común llamado LUCA liberan energía por sí mismas. La energía para la vida proviene de la vida misma. Martín, autor principal del estudio, dice: es emocionante porque las 400 reacciones interconectadas del metabolismo central que parecen tan desesperadamente complejas en el primer encuentro, de repente revelan una tendencia natural a desarrollarse por sí mismas en las condiciones adecuadas. El ingrediente secreto que libera la energía desde dentro en el origen de la vida es el más limpio, más verde, más nuevo y más antiguo de todos los portadores de energía: gas hidrógeno, H2. El hidrógeno es el elemento químico más abundante del universo, suponiendo más del 90% el número de átomos. Todos los núcleos de hidrógeno y la mayoría de los núcleos de helio que ahora se encuentran en el universo se sintetizaron inmediatamente después del Big Bang y antes del primer segundo, algo así como el tiempo transcurrido entre la billonésima de un segundo y la centésima de un segundo después del Big Bang. La evolución de la materia, desde las partículas elementales hasta desarrollar las complejas formas biológicas que culminaron con los seres humanos, fue un proceso lento. Los primeros átomos surgieron 300.000 años después del Big Bang. Nuestro sistema solar tiene deformado 4.700 millones de años y se cree que los primeros organismos se desarrollaron sobre la Tierra hace más de 4.350 millones de años. Durante cerca de 3.000 millones de años, todos los organismos siguieron siendo microscópicos, siendo las formas de vida dominantes bacterias y arqueas, que son una especie de organismos unicelulares. Esta hipótesis sobre el hidrógeno y la vida habla de 400 reacciones químicas complejas que se combinan espontáneamente para que la vida orgánica o biológica surja cuando existan las condiciones apropiadas. Queremos destacar que todos los enlaces químicos se fundamentan en el principio de atracción y repulsión entre cargas eléctricas distintas. Una definición de Foucault es aquel poder oculto, eléctrico y vital que bajo la voluntad del logos creador une y relaciona todas las formas, dándoles el primer impulso que se convierte con el tiempo en ley. Otra definición de Foucault dice así: Foucault se transforma en aquella fuerza que reúne a los átomos elementales y hace que se agreguen y combinen. Seguimos. Muchas y aquí gracias. Terminamos la presentación. Muchas gracias. Ahora podemos pasar a las preguntas y respuestas. Gracias a ustedes, los dos, por tanta información. Vamos a dirigirnos hacia las preguntas, si hay algún hermano, que me imagino que habrá bastante. Bueno, yo quisiera hacer un comentario de pasada solamente. Adelante. La explicación que dieron aclaró mucho en algunos puntos lo que estudiamos los lunes. Hay algún punto que me pareció muy importante, que por decirlo así, que han dado tanto Felipe como Rodolfo. Y nunca se deja de aprender, ¿eh? Uno piensa que ya tiene claro algo y aquí fue mucho más claro de lo que en algún momento pude verlo yo explicado. Les felicito a los dos, hacen una buena mancuerna y ojalá sigamos teniéndolos en el programa. Y bueno, no quiero decirles más porque yo creo que algunos más, como María Acevedo, va a preguntarles. Gracias. Adelante, María. Hola,
Antes que todo, le voy a dar una calurosa felicitación por todo este trabajazo que han hecho. Me fascinó y ha sido excelente. Y me ha dejado una pregunta profunda que se la quisiera hacer a ambos. Entonces, eso quiere decir que la ciencia, la teosofía y la espiritualidad ahora mismo se están acercando más que nunca y solamente se le cambian los nombres. Yo creo que sí. Yo creo que ya están bailando pegaditos, como dicen. Sí, cada vez más, principalmente Rodolfo, que es el más estudioso de ciencia que en el grupo, cada vez vamos descubriendo en ese sentido de que la ciencia y la teosofía van hablando del mismo idioma, ya no tienen esa separación del siglo XIX tan alejada una de las otras. Realmente para siglo XX, finales del siglo XX, inicio del siglo XXI, están yendo en ese nivel. O sea que yo creo que se logrará ese objetivo de los maestros de sabiduría, de que ciencia y filosofía, o ciencia y filosofía, sí, o ciencia y en la parte espiritual realmente volverán de nuevo, porque en sus inicios de la humanidad fueron así, pertenecían a una misma ciencia, serán de nuevo otra vez una sola ciencia. Es mi, claro, yo no lo voy a ver, pero es mi Bien, Andrés tiene la mano levantada. Adelante, Andrés. Tiene el micrófono apagado, Andrés. Sí, perdón. Los felicito a los dos, a Rodolfo y a Felipe, por su exposición muy buena. Y quiero comentar algo, si me pueden ampliar un poquito más lo que es el Big Bang, que la ciencia dice que ahí se originó el universo, cuando hubo una explosión del Big Bang. ¿Me podrían ampliar ese concepto del Big Bang, por favor, Rodolfo y Felipe? Sí, mira, es un proceso muy complejo del cual se sabe muy poco, pero como yo lo visualizo, según la teosofía, que habla de que lo único eterno es el espacio, ese espacio sobre el cual se hace la manifestación o se desarrolla la manifestación, vamos a imaginarnos lo que en ciencia se llaman la transición de fase o cambio de fase. Nos imaginamos el agua, que está formada por una molécula H2O, y el agua, dependiendo de la temperatura, cambia de fase y de aspecto. El agua a temperaturas más bajas se congela, a temperaturas más altas se evapora y se convierte en gas. De esta forma es que yo veo el Big Bang, el espacio cambiando de fase. No sé si eso te da una mejor explicación. O sea, el Big Bang es un cambio de fase, una vibración que modifica el espacio y lo va densificando con un estallido inicial, que es el que arranca con toda la manifestación. No sé si te confundí más o te aclaré algo. Gracias. También Isaac a lo mejor quiera agregar algo más, porque él también ha mencionado ligeramente el Big Bang ahí en sus presentaciones, y también me gustaría escuchar la opinión de Isaac. Gracias.
Bueno, la realidad es que lo que han dicho tiene mucha relación con lo que hemos comentado, ¿no? Las dos opciones que yo he encontrado del Big Bang, sobre todo la segunda, o sea, que va a haber una contracción del cosmos o del universo nuevamente, o que se va a diluir, ¿no? El impulso va a hacer que se vaya diluyendo lentamente sobre el espacio, ¿sí? Y eso es un dilema que incluso la misma ciencia está ahorita abordando. En las sesiones no de mañana, porque mañana es una versión diferida, pero la próxima semana podríamos volver a tocar el tema del Big Bang y quizá dar más espacio a su comprensión. Gracias, Andrés. Gracias a ti, Isaac. Gracias a los tres. María Amparo, por favor, prende el micrófono. Bueno, yo qué les digo, si yo ya los conozco a los dos de tanto tiempo. Me he sentido tan contenta de escucharles, les felicito a Felipe y a ti. Me consta que habéis hecho un trabajo muy cuidadoso, lleváis tiempo elaborando esta charla y habéis clarificado, habéis utilizado un lenguaje muy asequible, de manera que temas tan abruptos, tan difíciles, habéis conseguido, por lo menos en mi caso, aclarar muchas dudas. Siempre vamos a seguir teniendo dudas porque la investigación no para. Pasaremos a reencarnaciones y seguiremos investigando. Pero de verdad quería nada más daros las gracias y deciros que me siento sumamente orgullosa de estar con vosotros en la rama, en la Logia Atma, aquí en Santo Domingo. Y nada, chapó, sigan así, sigan para adelante, que sois dos seres excelentes. Un abrazo. Gracias, María Amparo. Alberto, por favor. Sí, bueno, yo quería ver de nuevo la parte de las manifestaciones. Sabemos y estudiamos lo de la Constitución Centenaria y por lógica pues todo es séptuple, pero en ese momento que pasó, la verdad que no me dio tiempo a ver en detalle cuáles eran las otras que completaban las 7. Felipe, tú puedes poner la imagen. Déjame ver. Correcto, sí. Bien, le explico, mira, hasta hace poco tiempo la ciencia reconocía 4 estados de materia, de la materia física, el sólido, líquido, gaseoso, y un cuarto estado que le llamaban éter, le ponían muchísimos nombres, pero no había nada específico. Sin embargo, con el desarrollo de la ciencia actual, sobre todo la ciencia cuántica, se han descubierto 4 estados adicionales de la materia, además del sólido, líquido y gaseoso, que son 2 estados de plasma a temperaturas muy altas y 2 estados de condensados a temperaturas muy bajas, llegando al cero absoluto. Entonces, eso básicamente es de lo que se trata este cuadro sobre los 7 estados de la materia. ¿Satisfecho, Alberto? Sí, gracias. Gracias. Con eso es un punto de partida para buscar un poquito más sobre eso. Sí, yo te puedo mandar los artículos donde se consiguió esa información para que lo tengas. Yo te lo mando con mucho gusto. Emilce, por favor. Emilce y después Enrique. Sí. Okay. Sí, buenos días y les quiero agradecer a Rodolfo y a Felipe, excelente, por la profundidad, pero a la vez la simpleza. Pude comprender mucho, aunque me cuesta todavía este tema, para mí no es tan fácil. Pero en realidad la pregunta es si ustedes consideran que todo esto
justifica el propósito del universo. O sea, creo que con esto demostramos muchas cosas, pero me gustaría saber qué piensan ustedes. Sí, bien, el propósito del universo es la evolución de la conciencia. Sí. Son la vida y la conciencia las que evolucionan a través de la forma. Entonces, el universo manifestado es el vehículo, vamos a hablar de esta forma, el vehículo para que la conciencia y la vida evolucionen. Eso igual que, Bueno, muchísimas al gracias. eso igual que al nivel del cuerpo humano. O sea, el cuerpo humano es un vehículo para que la conciencia y la vida evolucione, y nosotros evolucionamos de encarnación en encarnación y vamos pasando un proceso más evolucionado. De esa misma manera sospechamos que el universo también, él está en un proceso de evolución y va pasando de Manvantara en Manvantara para ir mejorando o progresando evolucionariamente. Pero eso es una especulación, porque la verdad es que no tenemos un dato exacto ni tenemos una información exacta sobre eso. Gracias. Bueno, gracias, Emilce. Pasamos con Enrique, creo que es la última y yo me toca despedirlos a ustedes. Enrique, por favor, Hernández, adelante. Sí, buenas tardes, muy interesante. Mi pregunta es que si en el vacío no hay nada, entonces, ¿qué es el universo? Si estamos pensando que todo es maya, entonces, ¿dónde que existe el universo si en el vacío no hay nada? Es cuando. No entendí la pregunta, Enrique. Repite la pregunta, por favor. La pregunta que quiere saber Enrique es ese vacío que menciona la ciencia. Ya creo que lo había explicado, pero vuelvo a explicarlo de nuevo. Sí, correcto, ese vacío que existe en la ciencia. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿En el vacío o el universo será maya? ¿O el vacío no existe? Solamente la ciencia se ha dicho, como dice, no es que voy a decir se ha inventado ese nombre para poder entender. Gracias. Bueno, el vacío de la ciencia es, ¿cómo te lo pondría yo? Es lo que se refiere a la teosofía como el espacio. El vacío sí tiene algo, el vacío tiene energía. Y la energía del vacío es expansiva. Es decir, que el vacío no es algo que no tiene nada, no es... debieran de cambiarle el nombre, vamos a ponerlo de esa forma. Debieran de llamarle espacio. O decir, Rodolfo, que el infinito es tanto hacia adentro como hacia afuera. Puede ser una fórmula, pero en realidad el concepto de vacío es el que debe cambiarse, porque realmente la teosofía lo que tiene es el espacio, no el vacío. Y en el espacio lo contiene todo, está la absolutidad. Y realmente la ciencia está hablando ya de un vacío con energía, o sea que ya la ciencia no está hablando de ese vacío que hablaba probablemente en el siglo XIX, de que no había ningún tipo de existencia. Ya la ciencia está admitiendo que tiene que haber una fuerza inicial, porque lo que la ciencia no ha podido explicar por ahora, espero que algún día lo explique, es qué fue, surgió el Big Bang, pero antes del Big Bang, ¿qué existía? Tenía que haber existido una energía ahí para que se produjera un Big Bang. Y ahí es que está el problema. Siempre hay una energía, y la debemos nosotros en la inmanifestación, en el pralaya, solamente está durmiendo. Y fíjense que como lo pone la doctrina secreta, estaba durmiendo en sus 7 eternidades. Entonces,
La doctrina secreta no te dice que el pralaya es la no existencia, sino está todo dormido o todo en un estado de descanso. Esa es otra palabra que se utiliza. Porque no, el idioma nuestro no nos ayuda a encontrar la palabra correcta para lo inmanifiesto, que no existe. Por eso es que tenemos que usar la negación para cuando se habla del universo, de lo inmanifiesto, porque nuestro idioma no tiene palabras para eso. Es una limitante que tenemos. No sé si... Bueno, pero veo que Juan Antonio y Felipe Alfaro levantaron la mano, Magali, o sea que hay dos más. Hay que atenderlo y finalizamos con el hermano Felipe Alfaro y conmigo, que falto yo todavía. Bueno, adelante, hermano Juan. Muchas Pase gracias. adelante. Solamente desde aquí de Puerto Plata, agradecer y a la vez felicitar tanto a Felipe como Rodolfo. Sabemos que ellos tenían mucho tiempo elaborando y trabajando con esta charla de hoy, y la verdad que ha valido la pena porque entiendo que todos ya tenemos ciertas ideas más claras acerca de la manifestación. Yo mismo entiendo mejor ahora la participación que tiene FOJAT en cuanto a la diferenciación del universo y lo que llamamos la conformación o división de todos los planos y dimensiones. Y nada, solamente eso, felicitarlo y darle las gracias por el trabajo de servicio que están realizando. Felipe Alfaro tiene la mano levantada todavía, Magali. Vamos a darle. Sí, vamos a darle la oportunidad a Felipe. Adelante, hermano Felipe Alfaro. Hola, buenos días. Muchas gracias, hermanos. Mi pregunta es, ¿cuál es el origen del spin? Que si lo podrían repetir, ¿cómo se originó? Discúlpame, Felipe, yo tengo problemas de audición. ¿Puede, por favor, repetirla la pregunta? Está hablando del spin. Sí, que cómo se originó el spin. Muchas gracias. Bien, mira, hay una, según esta teoría o esta hipótesis, hay una diferencia de 122 órdenes de magnitud entre la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. La fuerza centrífuga a nivel cosmológico, en la escala cosmológica, y la centrípeta en la escala de Planck, que es la escala más pequeña que se ha podido determinar para la materia. Entonces, ese diferencial en estas escalas, en los gradientes de energía, es la que crea el spin. Cuando estas fuerzas interactúan entre ellas, se interpenetran, entonces se crea el spin, y ese spin es lo que da origen a todas las formas del universo. Muchas gracias, hermano. Bien. Bueno, ahora nos queda... Ay. Don Eddie, por favor, ya aceptamos esta última preguntita. Hermano Eddie, adelante, y con esto finalizamos. Buenas tardes a todos. Gracias. Al hermano Felipe o al hermano Rodolfo, como en la teosofía no hay vacío sino espacio, entonces podríamos decir que el espacio es un aspecto del absoluto. Correcto. Se puede decir, sí. Aunque el absoluto no tiene aspecto, no tiene nada, pero es, se puede decir que sí. Quizá Isaac o Enrique me puedan, puedan contestarlo mejor. La ley, el akasha, la ley, el nirvana y el espacio. Esos son las tres cosas eternas. A ver, ya que Rodolfo me dijo que si podía yo hacer un comentario.
¿Puedo Sí, hacer un sí, comentario te rápido? pidió si tenías algo como ayudar. Bueno, hay dos ideas. Es que todo sale aquí de la pregunta que hicieron sobre el famoso vacío. El vacío es porque los ojos humanos, donde no tenemos una longitud de onda capaz de percibirla, como ya lo sabemos, se ve oscuro, se ve sin nada. Pero además, dentro de la física clásica, hace muchos años a alguien se le ocurrió medir la concentración de átomos por metro cúbico. Y entonces se encontró que en algunas áreas del universo hay un átomo por cada metro cúbico, cuando que lo normal en las áreas muy densas hay quintillones, hay 280, 300 quintillones de átomos. Entonces se volvió otra vez a reflotar la idea de un espacio vacío, en el sentido de que tampoco está tan vacío porque por lo menos un átomo hay. Pero esas son como las preguntas equivocadas, porque si preguntamos ahí, todo lo que va a seguir va a ir sobre ese hilo. Pero yo creo que han hecho muy bien los conferencistas en moverlo otra vez hacia el conocimiento teosófico, para no irnos con la finta de si hay o no hay, visto todo desde el plano físico. Entonces, de alguna manera ya se contestó, es el comentario que podía yo hacer al respecto. Gracias, Bueno. Enrique. Bueno, pues ahora despedimos a nuestros hermanos, dándole las gracias y a todo el público presente, que tuvimos un gran número de hermanos interesados en esta charla, y dándole las gracias a nuestro hermano Rodolfo Gil y Felipe del Castro, y a la logia que pertenecen también, a nuestra logia ADMA en República Dominicana. Así es que 1.000.000 de gracias, los felicito porque yo recuerdo cuando entramos nosotros a la Sociedad Teosófica, decían, no toquen la doctrina secreta, no se van a enredar, cojan otra cosa, dejen eso dormir. Pero hemos despertado un poquito y mira qué bella esta mañana del domingo de tener esos dos hermanos que han hecho un esfuerzo de hacer esto comparable con la ciencia y darnos cuenta que ciencia y religión, como dice HPB, algún día irán de la mano. Entonces tendremos un mundo más lleno de paz y armonía. Bueno, mi gratitud por su esfuerzo a un trabajo que debe ser estudio de logia, como lo dijo Isa ahorita, que ayuda a los que están estudiando los lunes con él. Y de ahí le queda la grabación. Le queda la grabación para que sigan estudiando y comparando. Nuestra gratitud en nombre de la Federación Teosófica Interamericana a su esfuerzo y a la asistencia de todos los hermanos. Bueno, gracias mis queridos hermanos. Gracias.